Hola, bienvenidos a mi canal Aspiranza. Hoy les traigo mi perspectiva y análisis sobre los niños perdidos, el impactante documental de Netflix. Más allá de la historia de supervivencia, quiero más que todo como explorar el lado espiritual de este caso. Acompáñame en este viaje para descubrir el mensaje más profundo detrás de este milagroso rescate. 4 niños sobreviven a un accidente aéreo en la selva amazónica, pero la selva los oculta durante 40 días. No los encuentran ni vivos ni muertos hasta que recurren a la ayahuasca. ¿Por qué? ¿Fue un milagro? ¿La selva los protegió o los ocultó? Es que en la cosmovisión indígena, la selva es un espíritu vivo que decide quién entra y quién sale. Muchas culturas amazónicas creen que la selva adopta a quienes quiere y rechaza a quienes no. Casos anteriores donde personas desaparecen en la selva sin dejar rastro, por ejemplo, y la búsqueda de los niños fue muy exhaustiva, pero la selva parecía tragárselos. Y bueno, entonces arrancando y entrando bien en lo profundo, estamos hablando de Los Niños Perdidos, que es un documental de Netflix. Cuenta la historia real de 4 hermanos indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo en la selva amazónica colombiana. El avión despegó desde Araraquara con destino a San José del Guaviare. Una falla en el motor llevó al piloto a declarar la emergencia antes de perder contacto. A partir de ese momento comenzó una búsqueda intensiva liderada por el ejército colombiano y comunidades indígenas locales. En el avión iban el piloto, un líder indígena y Magdalena Mucutuy, que era la mamá, con los 4 niños, que son Leslie de 13 años, Soleini de 9 años, Tien Noriel de 4 años y Christine de 11 meses. 15 días después de la búsqueda, los restos de la aeronave fueron localizados, pero los niños seguían desaparecidos. Los hermanos pertenecían al grupo indígena Huitoto, conocido por su conocimiento profundo de la selva. Este saber fue clave para su supervivencia. Durante más de un mes lograron alimentarse de algunos alimentos que recuperaron del avión, peces crudos y semillas nativas. Además, construyeron refugios improvisados y utilizaron su instinto y aprendizaje para mantenerse a salvo en un entorno hostil. La búsqueda fue un esfuerzo conjunto entre el ejército y las comunidades indígenas, con más de 350 personas involucradas. Los rescatistas encontraron pistas como un biberón y pequeñas huellas que indicaban que los niños seguían vivos. Incluso utilizaron altavoces para transmitir mensajes en lengua huitoto, instándolos a quedarse en un lugar fijo para facilitar su rescate. Me parece demasiado interesante porque el ejército y el grupo de indígenas voluntarios que, a pesar de que trabajaban y buscaban por separado a los niños, ellos peinaron toda o gran parte de la selva y no encontraban los niños ni vivos ni muertos. Era como si de alguna forma la selva no quería que encontraran a los niños. Y es que en muchas culturas indígenas la selva es vista como un lugar sagrado, lleno de energías y de espíritus. La conexión entre los seres humanos y la selva no es solo física, sino también espiritual. Y cuando los niños desaparecen, el hecho de que no sean encontrados ni vivos ni muertos podría interpretarse como una señal de que la selva los ha absorbido de alguna forma. Después de agotar todos los recursos del país, la ciencia y la fuerza militar en la búsqueda, y al no hallarlos, el ejército y la cultura indígena se unen y trabajan de la mano. Un taita mayor o chamán que estaba liderando la búsqueda en el grupo indígena decidió acudir a la ayahuasca a pedir ayuda y guía para encontrar a los niños. El documental muestra cómo la solidaridad y la unión de esfuerzos entre distintas culturas y comunidades juegan un papel crucial en la búsqueda y el eventual rescate. Y en sí, la ayahuasca acudieron a la ayahuasca, que es una planta sagrada utilizada en rituales chamánicos, juega un papel fundamental en la búsqueda de estos niños. En muchas culturas amazónicas, la ayahuasca es considerada una medicina espiritual
que permite acceder a otros planos de realidad, conectándose con los espíritus de la naturaleza y el cosmos. En el documental, cuando las búsquedas físicas no logran dar resultado, se recurre a la ayahuasca para intentar encontrar una respuesta a través de un viaje visionario. Este momento refleja una transición desde la lógica y el esfuerzo humano físico a un nivel más profundo de comprensión espiritual. El uso de la ayahuasca se puede ver como una forma de pedir a la naturaleza misma que revele su sabiduría y muestre el camino hacia los niños perdidos. Uno de los momentos más poderosos y espiritualmente significativos del documental es el rechazo de la selva hacia Manuel, el padre de los niños. La selva, que se había mostrado como un entorno lleno de misterio y poder, parece no querer permitirle acceder a su corazón, lo que puede ser interpretado como una especie de castigo o una barrera espiritual. Este rechazo refleja que la selva no es un lugar para cualquiera. Hay un equilibrio espiritual que debe ser respetado, y solo aquellos que verdaderamente comprenden su esencia pueden acceder a sus secretos. Y es que, conociendo un poco más la historia familiar de estos niños, según lo contado por la abuela y la tía de los niños, estos habían sufrido mucha violencia física y emocional por parte de Manuel. Manuel era padre de Tien y Christine y padrastro de Leslie y Soleini, y según denuncias de su familia, él abusaba sexualmente de Leslie y maltrataba a su madre y a los otros niños. Manuel, el padre de los niños que intentaba ayudar en la búsqueda, la selva, por el contrario, parecía cerrarse para él, generando obstáculos, falta de pistas y la sensación de que algo no lo dejaba avanzar. En la espiritualidad indígena, cuando alguien no es bienvenido en un territorio sagrado, es rechazado de alguna manera. Entonces, ¿tenía Manuel alguna carga emocional o espiritual que lo hacía incompatible con la selva? Es como si la selva estuviera indicando que no solo el esfuerzo físico es suficiente, sino que hay una lección más profunda que aprender. Esto también refleja cómo el viaje hacia la sanación espiritual no es directo ni fácil. A veces uno debe atravesar un proceso más que todo doloroso, incluso rechazado por el mismo entorno, para poder aprender una lección más grande, como lo experimenta Manuel con la selva. Finalmente, cuando la ayahuasca, a través del ritual chamánico, parece dar una respuesta y la selva finalmente cede, se puede interpretar como una manifestación de que al final la naturaleza y el cosmos están dispuestos a revelar sus secretos solo cuando el ser humano está listo para comprender y aceptar la interconexión de todas las cosas. En este contexto, el regreso de los niños es visto como un milagro, no solo físico, sino también espiritual, donde la selva les permitió regresar porque los buscadores, especialmente los familiares, habían alcanzado una comprensión más profunda de su conexión con el mundo natural. 40 días después del accidente, los niños fueron encontrados desnutridos y cubiertos de picaduras de insectos, pero con buena salud general. Su rescate marcó un ejemplo de colaboración entre culturas, superando tensiones históricas entre el ejército colombiano y las comunidades indígenas. Este esfuerzo conjunto fue destacado como un símbolo de resiliencia y humanidad. Luego del ritual de la ayahuasca, la búsqueda toma una nueva dirección y los niños aparecen. ¿Pero por qué después de 40 días? ¿La selva los protegió hasta que estuvieran listos para volver? ¿La intervención espiritual abrió el camino y no fue ninguna coincidencia? En realidad no se trataba solo de sobrevivir, sino de entender la lección de la selva. Y bueno, en conclusión, este documental es un testimonio de cómo lo espiritual y lo físico se entrelazan en situaciones extremas.
La selva es un ser vivo y sabio que no solo ofrece recursos, sino que también puede retener a aquellos que no comprenden su mensaje. El uso de la ayahuasca simboliza el viaje hacia lo desconocido, hacia el reino de los espíritus, donde se encuentran respuestas que no son accesibles solo a través del cuerpo físico. Y el rechazo de la selva hacia Manuel es un recordatorio de que la naturaleza tiene sus propios ritmos y que a veces la verdadera búsqueda debe ser interna más que externa. Esta historia nos enseña que la selva tiene su propia sabiduría, que la espiritualidad indígena sigue viva y poderosa y que el mundo natural y espiritual están más conectados de lo que creemos. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu comentario. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Un abrazo de luz.